John Cena es probablemente el luchador más icónico de la historia de WWE, y para muchos es el más grande de todos los tiempos. Pero cuando debutó en el año 2002 aún no tenía personaje y muchos creían que no tendría futuro en este deporte. Hoy en New Wrestling vamos a repasar cómo pasó de imitar un robot y casi ser despedido en su primer año de carrera a terminar siendo el luchador con más títulos mundiales en la historia, recorriendo todo el trayecto de Cena, una carrera llena de títulos, polémicas, grandes luchas y momentos. Esta es la historia de John Cena. Nacido en West Newbury, Massachusetts, en el año 1977, John Anthony Felix Cena se crió junto a sus 4 hermanos, y todos tenían una fascinación por el wrestling, la cual había surgido gracias a su padre, que también era fanático. Los 4 hermanos luchaban en su casa en un ring hecho con colchones, ya actuaban sus propias entradas e incluso tenían sus campeonatos hechos de papel. John era el más fanático de los 4, pero creía que era imposible ser luchador profesional algún día, ya que no había mucha información sobre cómo convertirse en uno. A los 12 años sufría bullying en su escuela por su forma de vestirse, la música que escuchaba y su complexión física. Para combatir esto, a John se le ocurrió meterse en el mundo del fisicoculturismo, pidiendo un banco de levantamiento de pesas para Navidad. Y su táctica funcionó, no solo porque le dejaron de hacer bullying, sino también porque encontró una nueva pasión en el mundo del fisicoculturismo. Al cambiar su aspecto, logró entrar al equipo de fútbol americano de su escuela. Cena se graduó con un título en kinesiología y fisiología, y se fue a California a intentar vivir de eso. A pesar de que sus padres lo podrían haber mantenido o ayudado, Cena prefirió hacer todo por su cuenta. Y al irse a California, se las tuvo que rebuscar. Por varios meses vivió en su auto mientras buscaba trabajo, y no tenía plata ni para comer, así que aprovechó una promoción de una pizzería que decía que si podías comerte la pizza completa, era gratis. Cena iba cada noche a esa pizzería y se comía la pizza completa para no tener que pagar, hasta que un día el tipo que trabajaba ahí le dijo que podía pedir una porción gratis y listo. John consiguió un trabajo como seguridad en un boliche, y gracias a esto mejoró su calidad de vida y dejó de vivir en su auto para pasar a vivir en un garage. Pero se metía en muchas peleas por culpa de este trabajo, así que tuvo que buscar otra cosa. Todo este tiempo, Cena le mentía a sus padres diciéndoles que estaba viviendo bien, porque no quería que nadie lo ayude, quería ganárselo por su cuenta. Y eventualmente consiguió trabajo en un gimnasio, limpiando los pisos y el baño. Pero este trabajo en el Gold Gym de California le terminaría cambiando la vida, ya que transcurría el año 2000, lo que significa que estábamos en el medio de las Monday Night Wars, el momento en el que el wrestling era más mainstream que nunca. Todos los pibes se ponían a mirar wrestling en las televisiones del gimnasio. Un día, un amigo de Cena le comentó que iban a probar suerte en una promoción de lucha que quedaba cerca. Esa misma semana, John tenía planeado abandonar su sueño y anotarse en el colegio militar, pero al enterarse de esta oportunidad, Cena no la dejó pasar, y fue con su amigo directo a Ultimate Pro Wrestling. Por esas casualidades de la vida se estaba filmando un documental en esta escuela, por lo que los primeros días de entrenamiento de John Cena quedaron grabados. My name's John. Don't have any wrestling experience. I'm a big fan. I've always loved wrestling. I finally got a chance to come down to school, so I want to try it out, see what it's all about. Y por estas épocas, Cena crearía a su primer personaje, The Prototype. Un personaje que era un cyborg creado para ser la máquina perfecta para la lucha. A pesar de que el personaje era bastante extraño, su carisma y su trabajo impresionaron a los entrenadores, por lo que recibió unos tryouts no televisados previo a episodios de SmackDown y Raw. Poco tiempo después recibiría su primer contrato de desarrollo con WWF, y pasó a ser parte de Ohio Valley Wrestling, el equivalente a NXT de esa época, donde compartió roster con una camada legendaria: Randy Orton, Batista, Brock Lesnar, Shelton Benjamin, pero de todos estos el más importante para su carrera terminaría siendo Rico Constantino. El mismo que después solo sería conocido por ser manager de Billy y Chuck, terminó siendo vital para la carrera de John Cena, ya que fueron campeones en pareja y al tener mucha más experiencia en el negocio que Cena, fue como un mentor para él. Un día los del main roster estaban viendo videos de Rico para ver si ya estaba listo para ser subido al roster principal, pero se quedaron maravillados con su compañero de equipo, quien demostraba mucho más carisma y potencial. Y gracias a esto, John Cena finalmente sería llamado al main roster. Pero antes de hablar de su debut, hay que poner un poco de contexto. Después de que terminó la Attitude Era y WWE había comprado a la competencia, la calidad del producto y el interés de los fans estaban disminuyendo. Así que Vince decidió crear la división de marcas, para mantener esa competencia viva dentro de su propio roster. Pero al tener 2 rosters separados, necesitaba aún más estrellas para rellenar la programación. Con la ausencia de Austin y de Rock apareciendo cada vez menos, Vince reunió al roster en el centro del ring y básicamente les preguntó quién iba a ser el próximo que dé un paso al frente y tome el lugar principal en la marca. ¿Quién de ellos tenía esa
aggression. 3 noches más tarde, en SmackDown, Kurt Angle salió para demostrarle a Vince que él era el hombre que buscaba, e hizo una Open Challenge, la cual fue contestada por el debutante John Cena. Angle lo subestimó y le dijo: escúchame John Cena, ¿qué tenés vos que te hace pensar que me podés ganar a mí? Y Cena respondió con 2 simples palabras: Ruthless aggression. Cena lo dominó y estuvo cerca de derrotarlo varias veces, pero al final, Angle logró ganar con lo justo. A pesar de la derrota, Cena fue felicitado en backstage por varios colegas, incluido Undertaker. Y acá es donde uno se puede confundir y decir: ya está, la carrera de Cena fue completamente exitosa y nunca hubo ninguna duda al respecto. Pero no fue tan fácil. Había alguien que todavía no estaba impresionado, y esa persona era Vince McMahon. A pesar de su buen debut, Cena no tenía un personaje marcado. El gimmick de The Prototype había muerto, por suerte, pero no fue reemplazado por nada bueno. O mejor dicho, no fue reemplazado por nada. Cena prácticamente no tenía personaje. Lo único que hacía era usar shorts con los colores del equipo local de cada ciudad donde luchaba, y poco más. John tendría su primer lucha en pay-per-view contra Chris Jericho en Vengeance, y estaba planeado que Cena pierda esa lucha. Pero Jericho habló con Vince para cambiar el resultado, ya que una victoria ayudaría mucho más a Cena. Vince aceptó, pero a pesar de derrotar a Jericho en pay-per-view, los problemas seguían siendo los mismos. Cena no conseguía conectar con el público. No tenía reacciones buenas ni malas, a la gente simplemente no le importaba. Los creativos lo hicieron heel para ver si de esa manera conseguía algo de interés de parte del público, pero tampoco funcionó. Y se acercaba noviembre, donde WWE solía hacer una ola de despidos cada año, y John Cena fue informado que su nombre estaba en la lista de talentos para ser despedidos. La empresa se encontraba en un tour por Europa, y Cena era parte de los shows, creyendo que iban a ser las últimas veces que se suba a un ring de WWE. Todo el roster se trasladaba en autobús de una ciudad a otra, y un día Rey Mysterio y Rikishi, entre otros, estaban en los asientos de atrás haciendo freestyles de rap para divertirse. Cena los escuchó y se unió, y su talento para rapear lo sorprendió a todos. Stephanie McMahon se encontraba adelante de todo en el micro, y escuchaba el rap de Cena y las reacciones de sus compañeros. Y cuando terminó, se acercó a preguntarle a Cena cómo hizo para acordarse de todo lo que dijo. Cena le contestó que no se memorizó nada, sino que era improvisación. Stephanie no le creyó y le dijo: a ver, rapea sobre esta lata de atún que tengo en la mano. Y mientras caminaban hacia el avión que los llevaba a la siguiente ciudad, Cena le rapeó sobre la lata de atún, sobre la ciudad a la que iban, el vuelo y sobre Stephanie. La hija de Vince quedó completamente sorprendida y le preguntó si le gustaría llevar ese talento a la televisión. Cena obviamente dijo que sí, dándole comienzo a un nuevo personaje. El 31 de octubre del 2002, John Cena, disfrazado de Vanilla Ice, hizo su primer rap televisado. Cena la rompió e inmediatamente cambió su personaje al Doctor de Tuganomics, donde empezó a rapear en sus entradas, sus promos y también empezó a vestirse de una forma muy llamativa a propósito. Al principio por alguna razón le querían encajar un manager o un compañero, así que lo pusieron con Bull Buchanan, ahora con el nombre de B-Square, pero duró tan solo un mes, ya que tras perder una lucha por equipos, Cena lo culpó y lo echó del grupo, reemplazándolo por Red Dog. ¿Quién carajo es Red Dog? No importa, porque una semana después lo draftearon a Raw y le cambiaron el nombre. Así que el rapero siguió por su cuenta y puso su mirada en Brock Lesnar. Después de dedicarle un rap, tuvieron una lucha donde Brock Lesnar lo hizo mierda y lo dejó fuera por un mes. Al volver, Cena debutó su nuevo finisher, llamado el F.U., el nombre siendo una parodia del F5 que al mismo tiempo significa Fuck You. En WrestleMania 19 se suponía que Cena iba a tener una batalla de rap contra dos raperos famosos, Jay-Z y Fabulous, pero ambos cancelaron. Así que en su lugar, Cena rapeó contra unas gigantografías de cartón. Esa misma noche, Lesnar ganó el título mundial y la semana siguiente se puso en marcha un torneo para definir quién lo enfrentaría por el título en Backlash. John no solo ganó el torneo, sino que lo hizo derrotando a Eddie Guerrero, Undertaker y Chris Benoit en semanas consecutivas. En Backlash tuvo su primer lucha por un título mundial y a pesar de que perdió, se la bancó bastante. Inmediatamente volvió a acumular tantas victorias que se la creyó y le meó la tumba a Undertaker, por lo que el enterrador se vengó. Después de esta mini rivalidad, entró en un feudo con Eddie Guerrero por el título de los Estados Unidos, con el cual tuvieron grandes luchas. Cena no logró ganar el título y entró en otro feudo corto con Kurt Angle,
Esta vez los roles estaban invertidos, Cena siendo el heel y Angle el face. Este feudo es mayormente recordado por las batallas de rap y la vez que Angle imitó a Cena, y concluyó con otra derrota de parte del rapero. A pesar de que Cena venía perdiendo todos los feudos, el choque constante con tantos veteranos establecidos le hizo muy bien a su carrera, y finalmente estaba teniendo muy buenas reacciones por parte del público, siendo uno de los talentos más over en un roster lleno de futuras leyendas, lo que significaba que ya era hora de transformarlo en face. El feudo principal de cara a Survivor Series 2003 era el de Lesnar vs Angle, cada uno con su equipo de 5 participantes. Heyman lo quiso reclutar para el equipo de Lesnar, pero Cena se hizo face y se unió al equipo de Angle, ganando la lucha por su equipo en Survivor Series junto a Chris Benoit. Cena arrancó el año 2004 llegando lejos en el Royal Rumble, pero fue eliminado por Big Show y se rompió los ligamentos cruzados en la caída. A pesar de la gravedad de la lesión, Cena luchó 2 días después y siguió como si nada. Y esta es la primera muestra de algo que vamos a ver a lo largo de toda la carrera de Cena. El tipo tiene un superpoder de regeneración. Esto comenzó una rivalidad con Big Show de cara a WrestleMania 20, donde esta vez Cena pudo ganar la lucha importante y se transformó en campeón de Estados Unidos, recibiendo una reacción gigante de parte de los fans. El primer reinado de Cena fue un éxito, reteniendo el título por más de 100 días contra grandes luchadores como Van Damme, Booker T, Rhino y Chavo. Pero el reinado terminó cuando Cena sin querer golpeó a Kurt Angle, que era el actual GM de SmackDown, y el pelado le sacó el título por escritorio. Booker T ganó el título vacante y en SummerSlam empezaron una serie de mejor de 5 por el campeonato, la cual duró 2 meses y Cena pudo ganar 3-2, solo para perderlo la semana siguiente contra el debutante Carlito. Tras perder el título, Cena se tomaría un tiempo afuera para grabar su primer película, The Marine, pero la razón que dieron en Storyline fue que Cena había sido apuñalado en un boliche por Jesús, el guardaespaldas de Carlito. Cena volvería en Survivor Series y rápidamente le sacaría el título a Carlito. Y en este reinado Cena demostró su fanatismo por los spinners, creando un diseño que giraba. Mientras seguía siendo campeón, entró en el Royal Rumble 2005, donde llegaría a la final contra alguien que no se cruzaba desde los días de Ohio Valley Wrestling: Leviatán, también conocido como Batista. En esta época todo indicaba que la nueva cara de la empresa se iba a decidir entre Batista y John Cena, ya que Brock Lesnar se había tomado el palo y no estaban Austin, The Rock, Goldberg ni Billy Gunn. Y se dice que Vince McMahon se tiraba más por el lado de Batista, pero eso estaba por cambiar. Los mantuvieron separados a propósito todo este tiempo y se cruzaron por primera vez en la final del Royal Rumble. Después de que bochearon y se eliminaron al mismo tiempo, Vince se desgarró los 2 cuádriceps y reiniciaron la lucha. Finalmente Batista fue el ganador oficial y consiguió un lugar en el main event de WrestleMania. Pero por más que perdió el Rumble, Cena encontró otro camino y ganó un torneo que otorgaba una lucha titular en WrestleMania 21. Derrotando a Kurt Angle en la final. El campeón actual era JBL, y en el camino a WrestleMania le hizo perder el título de Estados Unidos y después lo prendió fuego para nunca más volver a ver el diseño de Cena. John se vengó rompiéndole el auto y escribiéndole puto en la camisa. Llegó a WrestleMania 21 y en la misma noche donde se consagraron Edge y Batista, Cena lograría ganarle el primer título mundial de su carrera. La lucha en sí no fue la gran cosa, pero este momento quedó en la historia de WWE para siempre. 3 años después de casi ser despedido, Cena se encontraba en lo más alto de la empresa. El tiempo de Cena era ahora. Después de ganarle la revancha a JBL en una lucha que fue 1000 veces mejor que la primera, Cena empezó a transitar muchos cambios para transformarse en la cara de WWE. Ya había cambiado su canción A The Time Is Now, la cual usaría por el resto de su carrera y fue parte de su álbum de rap, el cual se dice que llegó a ser disco de platino, pero esto es lamentablemente falso. Y ahora el título que giraba era el de WWE. Otro cambio importante llegó en el draft, donde ambos campeones cambiaron de marcas, con Batista yendo a SmackDown y Cena llegando a Raw por primera vez. Y finalmente, un cambio que no le gustó mucho a algunos fans es cómo cambió el personaje de Cena, lo que hizo que por estas épocas empiecen a aparecer los primeros anti-Cena, ya que Cena había dejado de ser el personaje desafiante que solía ser, para empezar a comportarse de una manera más correcta, y empezó a ser un babyface puro e incapaz de hacer el mal. Su nuevo lema era nunca te rindas. Ya no rapeaba, ya no puteaba, y ahora empezó a vestirse como un militar y amar a Estados Unidos. Esto también representaba un cambio en el enfoque de toda la empresa en sí, ya que WWE estaba creando a su nueva cara de la compañía, y lo querían hacer lo más amigable posible. Esta resistencia por una parte del público se empezó a notar más que nada en sus luchas contra Kurt Angle,
alguien que era muy querido por los fans más hardcore, y a pesar de que Cena era el face, se fue abucheado más de una vez. Esta gente no quería aceptar que la WWE que amaron durante tanto tiempo esté cambiando, y se la agarraban con Cena ya que él representaba todo lo que no querían ver en el producto. A pesar de esto, Cena se mantuvo firme y ganó la Elimination Chamber en enero del 2006, pero inmediatamente después de la lucha apareció Edge para realizar el primer canjeo de Money in the Bank en la historia. Cena logró quitarle el primer Spear, pero el segundo le puso fin a su reinado. Esto fue un momento consagratorio para Edge y un momento histórico para WWE, el primer canjeo de Money in the Bank en la historia. Cena le sacó el título a las 2 semanas. El primer gran caso del Cena wins LOL. Esta fue una pésima decisión, y lo único que hizo fue incrementar ese sector del público que odiaba a Cena. Al parecer esto fue hecho porque Triple H vs John Cena vendería más para WrestleMania, y cuando llegó el evento tuvieron una lucha mediocre. En Backlash se sumó Edge y el Triple Threat estuvo mucho mejor, pero otra vez tendría que lidiar con el ganador del Money in the Bank, que en este caso sería Rob Van Dam. En lugar de canjear por sorpresa, Van Dam prefirió decir cuándo y dónde quería su lucha por el título. En Filadelfia, en el main event de ECW One Night Stand. Y si había un lugar donde se concentraban los fans más smart posibles que odiaban todo lo que representa WWE, era en Filadelfia. Y más específicamente en el Hammerstein Ballroom, la arena de ECW. Esa noche Rob Van Dam se enfrentaba a un John Cena completamente visitante, que entró rodeado de abucheos e insultos. Antes de comenzar la lucha, Cena se dio cuenta que se metió al barrio equivocado cuando tiró su remera al público y se la devolvieron 3 veces. El cartel que decía "si gana Cena rompemos todo" lo dejó bien claro. El único resultado posible era que Rob Van Dam se vaya con el título. Y después de una gran lucha con una atmósfera única e irrepetible, Edge interrumpió para atacar a Cena y Van Dam se llevó la victoria y el título. Cena tuvo una gran lucha contra otro miembro de ECW cuando derrotó a Sabu en Vengeance. Pero todo el tema de ECW se iría al carajo cuando detuvieron al campeón de ECW y WWE en la ruta y le encontraron marihuana en su auto. Inmediatamente hicieron que Van Dam pierda ambos títulos. En menos de una semana, Big Show le sacó el título de ECW y Edge ganaría el título de WWE en un triple threat que también incluía a John Cena. Y de esa forma nuevamente el feudo principal volvió a ser Cena vs Edge. Pero esta vez era personal. Edge le pegó al padre de Cena, Cena le pegó a la germo de Edge, Edge le ganó a Cena en Massachusetts y después Cena le ganó a Edge en Canadá, sacándole el título en una gran lucha de escaleras. Este es uno de los mejores feudos de la carrera de John Cena y lo hablé más a detalle en mi canal secundario. ¿Cómo siguió el gran momento de Cena después de un feudo así? Obviamente en una rivalidad con el ex de Britney Spears. No, ese no. Estoy hablando de Kevin Federline, que si no lo conoces, felicidades, estás dentro del 99,9% de la población. Resulta que Vince quiso aprovechar los 15 minutos de fama que tuvo este muchacho cuando se divorció de Britney Spears y lo hizo debutar mientras todavía estaban tramitando el divorcio. El 1 de enero de 2007, Cena arrancó el año de la peor forma posible, perdiendo una lucha contra Kevin Federline. Aunque si te pones a pensar, esta lucha estuvo muy adelantada a su época, ya que parece algo que haría WWE en 2025. Lo único bueno de esto es que dio comienzo a la rivalidad entre Cena y Umaga, que nos dejó una gran lucha en Royal Rumble 2007, la cual Cena ganó. La noche siguiente en Raw, Cena ganaría los títulos en pareja con Shawn Michaels, pero la amistad duraría poco ya que Michaels ganó un triple threat que le otorgaba una oportunidad al título de Cena en WrestleMania 23. A pesar de esto, seguían haciendo equipo y trabajando juntos, ya que todavía eran los campeones en pareja, formando parte de la típica storyline de WWE de si pueden coexistir. Y de todas las veces que hicieron esta historia, creo que la de Shawn y Cena fue la vez mejor lograda, con Michaels dejándole sus intenciones claras en el Raw previo a WrestleMania. Y cuando llegó el magno evento, Cena tuvo posiblemente su mejor lucha en un WrestleMania, pero como vamos a ver a lo largo de este video, la vara no estaba tan alta, ya que Cena suele tener buenas luchas, pero por alguna razón nunca son en WrestleMania. Y hablando de buenas luchas, la revancha del main event de WrestleMania fue incluso mejor que el primer encuentro. Esto llevó a otra oportunidad para el rompecorazones, que también incluía a Randy Orton y Edge. Este Fatal 4-Way en Backlash fue increíble y tiene un final muy recordado. Cena venía teniendo tan buenas luchas que había que frenarlo de alguna forma, así que lo pusieron 3 veces seguidas contra The Great Khali. Y después de que lo venció lo pusieron contra Lashley, que estaba más verde que Bron Breakker en Survivor Series. John retuvo su título contra ambos y entró en un feudo con Randy Orton, el cual tuvo que ser cortado abruptamente, cuando Cena se lesionó el bíceps en una lucha contra el hombre con peor suerte en todo el mundo, Mr. Kennedy. A pesar de que John se lesionó solo cuando hizo un hip toss, después de la lucha fue atacado por Randy Orton, así que en storyline quedó como que el Viper lo había lesionado. Cena se desgarró el pectoral derecho,
por lo que tuvo que dejar vacante el título de WWE. Y se iba a perder WrestleMania, ya que una lesión de este estilo lleva 9 meses de recuperación para un ser humano normal. Pero Cena es un genetic freak y no es normal. Así que a los 3 meses volvió en el Madison Square Garden, entrando último en el Royal Rumble y ganando la lucha en uno de los mejores regresos de la historia. Cena le tenía tanta bronca a Randy Orton por haberlo lesionado que no quiso esperar hasta WrestleMania y prefirió tener su oportunidad por el título 2 meses antes en No Way Out. Cuando llegó el evento, Randy Orton, que en 2008 era una de las personas más despreciables de todo el planeta, se dio cuenta que no iba a ganar, así que simplemente se acercó al árbitro y le dio vuelta a la cara en una cachetada, causando la descalificación y reteniendo su título. Cena consiguió otra oportunidad por el título en un triple threat de WrestleMania 24, el cual también incluía a Triple H, pero Orton nuevamente se salió con la suya en un combate que estuvo más o menos. El resto de 2008 no fue tan bueno. Lo pusieron en televisión con Mickie James ya que eran pareja en la vida real, pero la química que quizás tenían en backstage no se trasladó bien a los segmentos en Raw. Después perdió un feudo contra Triple H y otro contra JBL. Y finalmente, después de tenerlos separados por tantos años, John Cena y Batista se iban a enfrentar. El feudo comenzó igual que miles de otros, con ellos haciendo equipo. Después de ganar los títulos en pareja y perderlos una semana después, tuvieron su primera lucha 1 contra 1 en SummerSlam, la cual Batista ganó y le rompió el cuello a Cena en el proceso. El tiempo de recuperación estimado para esta lesión es de 6 a 9 meses. Lo que para Cena significan 2 meses. Y al regresar estaba listo para ir por otro título. Ni bien Cena volvió de su lesión, se transformó en World Heavyweight Champion por primera vez. Y lo perdió rápidamente en No Way Out, en esa histórica noche donde Edge perdió el título de WWE en una chamber y se metió a la otra chamber para ganar el World Heavyweight. Igual no le afectó tanto perder el título tan rápido, ya que Cena empezó a acumular títulos mundiales a lo loco. Volvió a ganar el World Heavyweight en WrestleMania, pero lo volvió a perder en Backlash un mes después cuando Big Show lo mató. Cerca de fin de año se metió en un feudo con Randy Orton por el título de WWE y logró sacarle el campeonato, solo para perderlo 3 semanas después y volver a ganarlo 3 semanas más tarde. Y los cambios rápidos no terminaron ahí. Después de defenderlo en un triple threat contra DX y hacer esta cara, perdería el cinturón contra el chico nuevo, Sheamus. Esta vez Cena estuvo unos largos 2 meses sin ser campeón, hasta que lo volvió a ganar en Elimination Chamber 2010, solo para perderlo 2 minutos después y volver a ganarlo el mes siguiente. Por si perdieron la cuenta, Cena sumó 6 campeonatos mundiales en menos de 12 meses. A pesar de que ganar tantos títulos seguidos no ayudaba a la narrativa de que Cena gana siempre, la realidad es que John venía teniendo buenas luchas y rivalidades. Un ejemplo claro es la rivalidad que tuvo con Batista, donde la historia era que el animal estaba celoso de que habían elegido a Cena para ser la cara de la empresa y no a él como estaba planeado originalmente. Fue una rivalidad con muy buenas luchas y posiblemente la mejor actuación de Batista hasta que salió en Guardianes de la Galaxia 2. El feudo terminó con una lucha I Quit, la cual Cena ganó y causó que Batista termine renunciando a la empresa. Pero en esta época el sector de fans que lo odiaban era cada vez más grande. Como vimos antes, Cena había cambiado mucho su personaje. Los días del Dr. Tuganomics habían quedado muy lejos, y lo poco que quedaba de ese Cena se fue cuando empezó la era PG. El ejemplo más claro es cómo su finisher dejó de ser el FU y pasó a ser el ajuste de actitud. Y el STFU, que es la sigla para Shut the Fuck Up, pasó a ser el... ¿Shut the fuck? Yo creo que el tema de ganar tantos títulos seguidos y el pésimo buqueo de estas épocas lo afectó mucho. Y algo que en mi opinión también le jugó en contra es cómo a finales del 2009 y a principios del 2010, Cena pasó a ser básicamente la única gran estrella en todo el roster. De un momento para el otro, Shawn Michaels se retiró, Triple H y Undertaker empezaron a ser part-timers, Batista renunció, Edge y Randy Orton eran heels así que no cuentan, Jeff Hardy se fue de la empresa. Antes, si no te gustaba John Cena, tenías muchas más estrellas para alentar. Y el show no se basaba únicamente alrededor suyo. Pero a partir del año 2010, eso empezó a cambiar. Y Cena era el único protagonista de WWE. La relación entre Cena y los fans estaba en su punto más bajo. Y lo que viene ahora solo va a empeorar las cosas. Los Nexus. Un grupo de 8 novatos que fueron parte de la primera edición de NXT, cuando todavía era un reality. Después de que termine la primera temporada, los 8 formaron un stable que causó destrozos en Raw y SmackDown, atacando a heel, faces, leyendas e incluso miembros del personal. Esta storyline era algo nunca antes visto, y desde la llegada de la era PG no se había sentido tanta agresividad ni realismo como los ataques de los Nexus. Para defenderse de esto, WWE formó un equipo lleno de estrellas. Esta lucha 7 contra 7 en SummerSlam se sentía como un main event histórico, y todos estaban de acuerdo que debían ganar los Nexus. Todos menos
una persona. Y su nombre es John Cena! Estaba planeado que los Nexus ganen, pero Cena creyó que era importante mandar contentos a los fans a sus casas, y habló con Vince para cambiar el resultado de la lucha. Algunos de sus compañeros como Edge y Chris Jericho intentaron convencerlo de que esto era una mala idea, pero Vince le hizo caso. Al final de la lucha, Cena quedó solo contra Barrett y Gabriel, y después de comerse un DDT contra el piso expuesto fuera del ring, Cena sobrevivió igual y los eliminó a ambos, haciendo rendir a Barrett y enterrando a los Nexus. Muchos se preguntan qué hubiera pasado si los Nexus ganaban esa noche, mientras que otros argumentan que David Otunga y el troll de Toy Story no tenían mucho futuro que digamos. Pero más allá de eso, la actitud de Cena lo sentenció ante los ojos de muchos fans. Y este es uno de los casos principales a los que se apunta cuando alguien pregunta por qué se odiaba tanto a Cena por esas épocas. El feudo con los Nexus continuó. Cena fue obligado a unirse al grupo y fue campeón con David Otunga por un día. Después fue despedido por no ayudar a Barrett, pero volvió al día siguiente. Y al regresar enterró a Barrett bajo un montón de sillas en TLC. Al eliminar a casi todos los miembros de los Nexus en el Royal Rumble 2011, Cena le puso final a este feudo y también al push fallido de los Nexus, para pasar a luchar por el título de WWE en el main event de WrestleMania, contra The Miz. Previo al evento, hicieron que Cena gane los títulos en pareja con su rival actual. ¡Qué original! Y los perdieron en un día. The Rock volvió a WWE para ser el host de WrestleMania 27, y cuando llegó habló mal de Cena en una promo, así que John se la devolvió y en el Raw previo a WrestleMania le hizo un ajuste de actitud. Finalmente llegó el main event menos esperado de la historia de WrestleMania, y después de una pésima lucha donde The Miz perdió el conocimiento a la mitad, The Rock entró y atacó a Cena, regalándole la victoria a The Miz, por lo que la noche siguiente se hizo oficial con un año de anticipación que el main event de WrestleMania 28 sería Una vez en la vida. Y acá muchos esperaban que 2011 sea un año muy predecible para John Cena, pero terminaría siendo todo lo contrario. En Extreme Rules, Cena recuperó el título venciendo a The Miz y John Morrison en una Steel Cage, después de la cual anunció la muerte de Bill Naden. Cena tuvo una mini rivalidad con R-Truth, la cual estuvo bastante bien. Pero lo más importante del año llegaría cuando CM Punk ganó una oportunidad por el título de John Cena. Esta lucha tendría lugar en Money in the Bank 2011, en Chicago, el lugar de origen de CM Punk. Y no solo eso, sino que Punk anunció que su contrato se terminaba el mismo día del evento, por lo que si ganaba esa lucha se iba a ir con el título en su poder. Y el 27 de junio del 2011, después de hacerle perder una lucha de mesas contra R-Truth, CM Punk agarró el micrófono, se sentó y dijo: "John, no te odio". Pero la histórica promo de CM Punk, conocida como la Pipe Bomb, solo le agregó más leña al fuego en una época donde el gol que más se gritaba era el de John Cena y el segundo más gritado era el que le hacían a John Cena. Todos los que odiaban a Cena y querían verlo caer ahora tenían a quien alentar. Y encima la lucha era en Chicago, que suele ser de los públicos más vocales y más cuando se trata de CM Punk. Y como si esto fuera poco, Vince agregó que si Cena perdía, sería despedido. Esta lucha tenía todos los ingredientes para ser histórica. Y lo fue, no solo por la atmósfera única en esa arena, sino que una vez que sonó la campana, nos dieron una lucha de 5 estrellas. CM Punk logró derrotar a John Cena y se iba con el título en sus manos, lo que al mismo tiempo significaba que Cena sería despedido. Sin Punk ni Cena había que buscar un nuevo campeón, por lo que se llevó a cabo un torneo por el título, el cual Rey Mysterio ganó venciendo a The Miz en la final, pero no tuvo mucho tiempo para festejar, ya que esa misma noche volvió John Cena y le sacó el título el mismo día. ¡Qué hijo de p***! Después de la lucha también volvió CM Punk con el título original, y esto llevó a una lucha en SummerSlam para decidir el campeón real, que tenía Triple H como árbitro por alguna razón. Y acá es donde esta gran storyline se empezó a caer a pedazos. Punk ganó la lucha con polémica, y después apareció Kevin Nash de la nada. Del Río aprovechó para canjear su maletín y ser el nuevo campeón, por un mes, ya que Night of Champions Cena recuperó el título y lo volvió a perder el mes siguiente. Cena tendría revancha en Vengeance, pero perdió por culpa de Miz y R-Truth. Esto llevó a una lucha tag team en Survivor Series, donde Cena tendría que elegir a cualquier luchador de todo el roster para que sea su compañero, y eligió a The Rock.
Obviamente los faces ganaron, pero después de la lucha, The Rock le dejó las intenciones claras haciéndole un rock bottom a Cena. The Rock se tomó el palo otra vez y pasamos al año 2012, donde Cena empezó un feudo con Kane que se había vuelto a poner la máscara. El Big Red Machine se la agarró con Zack Ryder, el amigo Jover de Cena. John salió a salvarlo varias veces y de paso también salvaba a la novia de Ryder, que era Eve Torres. Así que un día, como agradecimiento, la novia de Ryder le comió la boca a Cena mientras el otro miraba en una silla de ruedas. Eso te va a enseñar a no ponerte over por tu cuenta. Cena volvió a centrarse en The Rock. Y el feudo se picó en serio cuando John se dio cuenta que The Rock tenía escrita la promo en su brazo y lo mandó al frente delante de todos. Esto obviamente no le cayó bien a The Rock y había tensión real entre ambos. Además, Cena había hecho comentarios malos sobre La Roca, diciendo que había estado mal que haya dejado el wrestling para dedicarse a Hollywood. Cuando llegó WrestleMania 28 tuvieron un combate bastante bueno, el cual Cena perdió. La noche siguiente llamó a The Rock al ring para felicitarlo, pero en su lugar apareció Brock Lesnar. Después de 8 largos años, Brock Lesnar había vuelto, y ahora que venía de ser campeón mundial en UFC, se sentía mucho más legítimo, y no había ninguna forma de que fuera a perder. Después de ganarle a Brock Lesnar, Cena perdió contra John Laurinaitis. Si no mirabas WWE en 2012, ahí lo tenés descrito en una oración. Cena ganó el Money in the Bank, pero lo canjeó mal contra CM Punk, y arrancó el 2013 con todo, ganando el Royal Rumble y asegurándose su lugar en el main event de WrestleMania. Esa misma noche, The Rock terminó el reinado histórico de CM Punk, lo que significaba que tendríamos una lucha 2 veces en la vida. Antes de WrestleMania, Cena se comió un pile driver y defendió su lugar en el main event de WrestleMania derrotando a CM Punk. La realidad es que la revancha fue innecesaria y hubiera sido mucho mejor un combate triple threat que también incluya a CM Punk. Pero bueno, la primera vendió tan bien que no iban a querer dejar pasar la chance de repetirla. Y esta vez logró sacarse la espina derrotando a La Roca, quien lo felicitó después del combate. Cena comenzó su reinado en un feudo con Ryback, durante el cual se lesionó el tendón de Aquiles y siguió como si nada. Después de derrotar a Ryback varias veces, Mark Henry mintió sobre su retiro para conseguir una oportunidad al título, pero tampoco pudo derrotar a Cena. Y cuando se acercaba a SummerSlam, le dejaron elegir su propio rival. Y de todo el roster, Cena eligió al más querido por el público, Daniel Bryan. Había muchas expectativas para esta lucha. Yo personalmente no tenía muchas esperanzas de que Daniel Bryan pudiera ganar, y menos limpiamente, pero lo hizo, debutando un nuevo finisher con el cual se convirtió en campeón de WWE por primera vez en su carrera. Y me imagino que después tuvo un gran reinado, no sé, sigamos hablando de Cena. La noche siguiente, Cena anunció que se iba a someter a cirugía, por lo que iba a estar afuera entre 4 y 6 meses. Así que volvió en 2 meses y ganó el World Heavyweight Championship inmediatamente. Después de ganarle a Damien Sandow con una mano, entró en una rivalidad con Randy Orton, el otro campeón mundial. Y esto llevó a una lucha de unificación campeón contra campeón en TLC 2013. Cena cerró el año perdiendo su título y comenzó 2014 perdiendo la revancha por culpa de los Wyatts. Esto desencadenó en una lucha en WrestleMania 30, la cual Cena ganó y también ganó el feudo. Un par de meses después, Daniel Bryan tuvo que dejar vacante su título por una lesión en el cuello, y el nuevo campeón se definió en una lucha de 8 hombres en Money in the Bank, la cual Cena ganó. Pero su reinado sería muy corto, ya que en SummerSlam tendría que enfrentarse nuevamente a la bestia Brock Lesnar, que venía de romper la racha de Undertaker. Y cuando llegó SummerSlam vimos a John Cena siendo dominado completamente por primera vez. La kriptonita de Super Cena fueron 16 suplexes y 2 F5. Esta lucha fue increíble. Después de que Cena gane contra todas las probabilidades siempre, esta vez no pudo meter ni una mano. Lamentablemente terminaría sentando un mal precedente para las luchas de Lesnar en el futuro, pero la primera vez que lo hicieron funcionó a la perfección. Cena tuvo revancha en Night of Champions, pero esta vez Rollins interrumpió para intentar canjear su maletín. Esto llevó a la icónica lucha Team Cena vs Team Authority, donde para sorpresa de muchos, Cena no sería el héroe. Esta vez Ziggler dio vuelta un 3-1 con ayuda del debutante Sting. La rivalidad con Rollins continuó hasta el año siguiente. 2015 empezó con un increíble triple threat entre Cena, Rollins y Lesnar, donde el campeón retuvo su título. Cena se alejó del título mundial por un tiempo y volvió a su primer amor, el título de los Estados Unidos, el cual consiguió derrotando a Rusev y dio comienzo a su icónica Open Challenge, donde tuvo increíbles luchas con Neville, Cesaro, Sami Zayn. No, vos no. Acá es donde Cena empezó a dar vuelta a su relación con esa parte del público que lo odiaba por no saber luchar,
ya que expandió su moveset y también quizás en parte porque ahora tenían a alguien nuevo a quien odiar. Durante esta etapa, Kevin Owens debutó en el main roster y atacó a John Cena. Owens quería demostrar que el título de NXT era mejor que el título de Estados Unidos, por lo que tuvieron una lucha no titular en el Elimination Chamber, donde Owens derrotó limpiamente a John Cena, sorprendiendo a todos y estableciéndose en el main roster. Después Cena le ganaría 2 veces seguidas, pero bueno, Owens quedó bien parado de todas formas. Lamentablemente, este histórico reinado terminaría teniendo un final bastante mediocre, cuando en SummerSlam Cena estaba teniendo una gran lucha contra Rollins por ambos títulos, pero Jon Stewart, un conductor de TV, interrumpió y le dio la victoria a Rollins, ya que era fanático de Ric Flair y no quería que John Cena llegue a 16 títulos mundiales para empatarle el récord. Qué irónico que 10 años después otra celebridad lo terminaría ayudando a romper ese récord. Cena volvió a ganar el título de Estados Unidos el mes siguiente y nuevamente hizo los Open Challenge, pero esta vez Cena perdió el título mucho más rápido contra Alberto Del Rio y estuvo fuera por el resto de 2015, ya que se sometió a una cirugía en su hombro. Se esperaba que Cena vuelva en septiembre, pero terminó volviendo antes de tiempo porque no quería perderse The Rock vs Eric Rowan. Y en mayo empezó un feudo histórico que había sido soñado por muchos fans: John Cena vs AJ Styles. En el primer enfrentamiento, AJ se hizo heel y se unió a Gallows y Anderson. Tuvieron su primera lucha en Money in the Bank, y fue tan buena como se esperaba, aunque el final fue un poco flojo con los pelados dándole la victoria a AJ Styles. La revancha en SummerSlam fue incluso mejor que la primera. Nuevamente AJ ganó, pero esta vez lo hizo limpiamente. Y después de que AJ termine el reinado histórico de Jinder Mahal, Cena empezó su búsqueda por el título número 16. Primero participó en un triple threat que también incluía a Ambrose y Styles retuvo, pero finalmente lograría derrotar a AJ Styles y ganar el título número 16 en Royal Rumble 2017. Donde hizo historia y rompió el récord de Ric Flair, aunque su reinado tan esperado terminó siendo de transición, ya que puso el título en juego en el Elimination Chamber, donde fue eliminado por Bray Wyatt, quien terminaría ganando esa lucha. Poco tiempo después, en WrestleMania 23, Cena hizo equipo con su entonces novia Nikki Bella para derrotar a The Miz y Maryse. Y después del combate le ofreció matrimonio, pero mejor no hablemos de eso. En el draft 2017, Cena fue declarado como agente libre, así que podía participar de ambas marcas. Y acá empezó a hacer misiones secundarias. Después de lucha floja con Rusev y Baron Corbin, Cena entró en un feudo con Roman Reigns, donde lo liquidó en el micrófono, pero después terminaría perdiendo en No Mercy. Y empezó a hacer un número más en las luchas multitudinarias, siendo parte del equipo de SmackDown en Survivor Series, donde fue eliminado por Kurt Angle. Más adelante llegó a la final del Rumble 2018 en el cruce de eras, siendo eliminado por Nakamura. Y después fue parte de la Elimination Chamber, en la cual Strowman eliminó a todos y después perdió. Cuando llegó a WrestleMania 34 tuvo una lucha de menos de 3 minutos contra Undertaker, la cual también perdió. Después luchó con Triple H en Arabia, se separó de Nikki Bella, hizo equipo con Lashley, debutó un finisher rarísimo, puso over a Becky Lynch y se fue a Hollywood por el resto del año para grabar Guerra de Papás 2. Y acá, sin que nos demos cuenta, Cena dejó de aparecer a tiempo completo y pasó a ser un part-timer para dedicarse más a su carrera en Hollywood. John revivió el gimmick del Dr. de Tuganomics para interrumpir a Elias en WrestleMania 35, y nuevamente desapareció hasta cerca de WrestleMania 36, donde apareció para anunciar que se iba a retirar, pero fue interrumpido por The Fiend, quien lo desafió para una lucha en WrestleMania. Cena aceptó, pero pasaron cosas, así que la lucha fue a puertas cerradas. WWE aprovechó para hacer una lucha cinemática, que para algunos fue una obra de arte y para otros fue una mierda. Después de pasar el resto del año sin aparecer, Cena se terminaría perdiendo su primer WrestleMania desde su debut, ya que estaba grabando Peacemaker en otro país y las reglas de la cuarentena no lo dejaron hacer ambas cosas, por lo que volvería recién para SummerSlam 2021. Donde perdió contra un Roman Reigns en una versión mucho mejor que la última vez que se habían enfrentado. En 2022 tuvo una sola lucha tag team en SmackDown y en 2023 apareció para poner over a Austin Theory, aunque su pésimo feudo creo que tuvo el efecto contrario. Más adelante intentó poner over a Solo Sikoa, pero tampoco funcionó. En 2024 apareció en el main event de WrestleMania 40 para ayudar a Cody Rhodes a ganar el título. Y en Money in the Bank anunció que 2025 sería su último año de carrera. La última vez era ahora. Ni bien se anunció el tour de retiro, las expectativas estaban por las nubes. WWE venía de 2 grandes años creativamente y buquear el tour de retiro de John Cena no podía salir mal. Las luchas y las historias se escribían por sí solas. Cena comenzó el año participando en el Royal Rumble y llegó a la final, siendo eliminado por Jey Uso. Bueno, empezamos mal, pero todavía sirve.
John tuvo otra oportunidad en el Elimination Chamber, y esta vez ganó, asegurándose su lugar en el Main Event de WrestleMania. Y sorprendió a todo el mundo cuando después del combate se hizo heel, uniéndose a The Rock y Travis Scott. Finalmente, después de casi 20 años, John Cena volvió a ser heel. Este giro tenía muchísimo potencial, pero lamentablemente WWE lo hizo solo por el momento viral y no había ningún plan a largo plazo. The Rock se lavó las manos y no volvió a aparecer nunca más. Cena apareció muy pocas veces de cara a WrestleMania, y cuando lo hizo, sus apariciones dejaron mucho que desear. Siguió vistiéndose igual, usando la misma canción, y empezó a actuar como un heel cagón, algo que no encajaba para nada con John Cena. Ya hablé de todo lo que salió mal con el heel turn de John Cena en otro video más detallado. Pero para resumir, Cena tuvo una horrible lucha contra Cody Rhodes, la cual ganó con ayuda de Travis Scott. Y el último WrestleMania de Cena quedó manchado, al igual que el momento en el que rompió el récord y llegó a los 17 títulos mundiales. En Backlash, Cena retuvo su título contra Randy Orton, gracias a una interferencia de R-Truth. Pero en lugar de agradecerle, le hizo un FU contra la mesa, y después le ganó en un par de luchas. Este es otro de los tantos problemas que tuvo el tour de retiro de John Cena. Tenía solo 36 fechas en todo el año, y gastó muchas de ellas en feudos que nadie quería ver, como el que tuvo con R-Truth o el que tendría con Logan Paul. Lo único decente de Cena como heel se vio en su mini rivalidad con CM Punk, pero el combate tuvo lugar en Arabia y terminó con 1000 interferencias. Después de más de 6 meses, finalmente se dieron cuenta que el heel turn no funcionaba, pero en lugar de tener un buen face turn que quede en la memoria, Cena simplemente salió y dijo: ahora soy bueno, ¿me perdonan? Más allá del pésimo face turn, esto fue una buena noticia, ya que el Cena que queríamos ver había vuelto, y tuvo una lucha de 5 estrellas con Cody Rhodes en SummerSlam, donde perdería el título por última vez. La alegría de tener a este Cena de vuelta duró muy poco, ya que volvió la basura de Lesnar, y repitieron lo de SummerSlam 2014, 11 años después, y obviamente esta vez no tuvo el mismo impacto. La lucha que sí tuvo buen impacto fue su último encuentro con AJ Styles, donde tuvieron una lucha única y emotiva que rindió homenaje a muchos rivales de la carrera de ambos. Parecía que por primera vez habían entendido cómo manejar el retiro de John Cena. En octubre, cuando le quedaban solo 4 de esas 36 fechas. En noviembre, Cena logró ganar el título que lo había esquivado toda su carrera, derrotando a Dominic Mysterio por el título intercontinental y convirtiéndose en un campeón Grand Slam. John terminaría perdiendo el título contra Dominic en Survivor Series después de la interferencia de Liv Morgan, y solo le quedaba una fecha. Su último oponente fue decidido en un torneo de 16 hombres, donde la única opción viable era Gunther, y ganó el torneo derrotando a LA Knight en la final. Y el 13 de diciembre de 2025, John Cena hizo su última entrada, su último Final Shuffle, su último Shut the Fuck, su último ajuste de actitud. Y en el último combate de su carrera no pudo con el ring general, quien lo hizo rendirse por primera vez en más de 20 años. Después de la lucha, Cena se sacó sus zapatillas, sus brazaletes, sus muñequeras, sus shorts y sus calzones, y las dejó en el ring, poniéndole fin a su carrera en WWE.